segundo. Tu tiempo, doctor. Ya. Bueno, nuevamente felicitaciones por el curso. Me he dado cuenta que ha sido intenso hoy día porque están de la mañana temprano escuchando varias clases. Realmente el curso ha sido bastante interesante y les queda todavía, así que hay hartas cosas que aprender. El día de hoy me tocó hablar de taponamiento cardíaco y heridas penetrantes cardíacas. Y la verdad es que esta patología es todo un desafío en la unidad de emergencia. Vamos a tratar de darle algunos, de hacerlo de manera simple para que se quede con los conceptos más clave y que cuando se enfrenten tengan las herramientas necesarias para poder saber qué hacer. Entonces, para hablar inicialmente, tenemos que recordar que el pericardio es un espacio virtual, ¿cierto? Y como un espacio virtual, tiene cierta cantidad de líquido que va de entre 15 a 30 ml. Las funciones del pericardio es proteger, ¿cierto?, al corazón de las estructuras que están concomitantemente, es fijarlo, ¿cierto?, para que todos sabemos que el corazón se va moviendo y tiene que tener cierto grado de fijación y también prevenir ciertas enfermedades. Esta foto muestra que el pericardio, como ustedes pueden ver, el pericardio parietal tiene ciertas reflexiones que son oblicuas y transversales, y son estas mismas reflexiones que están acá las que le permiten tener cierto grado de complacencia cuando este espacio aumenta, de aguantar un poco de presión en el sistema, ¿ya? Bueno, y el miocardio está envuelto por una membrana también que es elástica, que es el pericardio visceral, ¿cierto? Y que tiene que ser elástico porque tiene que moverse tanto como el corazón. Entonces, una de las preguntas más importantes cuando uno ve esta patología es cuánto realmente de volumen puede aguantar este espacio pericárdico, y hay que ver esta curva, ¿ya? Esta curva, que es exponencial, lo que demuestra es que existe cierto grado de reserva, ¿cierto? Cuando ustedes empiezan a aumentar el volumen progresivamente, inicialmente, dados esos recesos que les mostré, no van a haber cambios en la presión del sistema, pero cuando ustedes lleguen a un punto crítico, ¿ya? En ese punto crítico van a haber pequeños cambios de volumen que van a hacer un gran cambio de presión, ¿ya? Por ejemplo, en esta parte de la curva, pequeños cambios de volumen van a aumentar a este nivel la presión, pero ya en esta zona, ya un grado mínimo de volumen que entre y la presión se eleva demasiado. Es casi como la curva de algo parecido como el COVID, ¿cierto? Entonces, y acá viene el concepto más importante que es clave para entender esto, es que la velocidad, o sea, que más allá que la cantidad de fluido que está este espacio, es la velocidad de instalación el principal elemento que va a determinar el taponamiento cardíaco. Y esto es porque cuando ustedes, por ejemplo, tienen una patología aguda, por ejemplo, un trauma penetrante, bastan solamente 200 ml para agotar esa reserva pericárdica, ¿ya? Después de esos 200 ml, abruptamente van a aumentar la presión del sistema y se va a producir el taponamiento. Pero cuando, por ejemplo, existe un derrame que ha sido crónico, probablemente el corazón también tiene su sistema de adaptación y el pericardio tiene su sistema de adaptación. Entonces, lo que se va a producir es que estos mecanismos adaptativos, probablemente estas células que son elásticas, van a compensar este aumento de volumen que está haciendo de manera progresiva. Es tanto que incluso uno puede llegar a compensar de 1000 a 2000 cc dentro de este espacio. O sea, esa reserva pericárdica es mucho más grande que en un caso agudo. Así que por eso es que más allá que la cantidad, es más importante la velocidad de instalación. Y para hablar un poco de la fisiología, bueno, esto es solamente un repaso, ¿cierto? Todos sabemos que para que exista un sistema en el cual el flujo salga desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula derecha, tiene que haber un cierto gradiente de presión, ¿cierto? Que se compone, que es el principal determinante de la presión de quien es sistémico, ¿cierto? Que va de la presión que sale del tracto de salida con la presión que está en la aurícula derecha, nosotros sabemos que es cercana a cero. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, existe un aumento progresivo de líquido en este espacio pericárdico? Ustedes saben muy bien que las cavidades derechas van a ser las primeras que sufren, dado que sabemos que el músculo del lado derecho no es tan importante como el lado izquierdo. Esta restricción, ¿cierto?, que se genera en las cavidades derechas, cada vez más severa, va a producir que el llenado de estas cavidades se va a empezar rápidamente a caer.
Y al caer, esta gradiente de llenado sistémico va a caer concomitantemente. Es tan así que en el punto más severo de esta enfermedad se va a producir una igualdad de todas las cavidades, ¿cierto? De todas las cavidades, de aurículas, ventrículos, del lado derecho y del lado izquierdo. En ese momento se produce el shock y se puede producir también la muerte del paciente. Y si vamos a definir las causas no traumáticas, ustedes ya tuvieron la clase hoy día en la mañana de causas de derrame pericárdico no traumática, ¿cierto? Sabemos que el cáncer es una de las cosas que puede producir este derrame pericárdico, que generalmente es más subagudo. Está el cáncer de mama, ¿cierto? El linfoma y pulmón, estos tres son los más típicos. También hay enfermedades, probablemente la pericarditis viral y su concomitante derrame también es un poco más subagudo. Puede haber también derrame pericárdico bacteriano, y metabólicos también existen, ¿cierto? Y es una de las urgencias dialíticas cuando se genera un derrame pericárdico con pericarditis urémica. También están las causas reumatológicas, los infartos que pueden ser un poco más agudos, y otras más raras como el hipotiroidismo, etcétera. Ya, hablemos un poco de la presentación clínica. Y si hablamos de la presentación clínica, la verdad es que lamentablemente tenemos pocos elementos sensibles y específicos. Y es por eso que esto es un desafío, ¿ya? El paciente va a manifestar síntomas que son totalmente específicos de cualquier otra enfermedad. Puede presentar disnea, ¿cierto? Que habitualmente es una de las diagnósticos diferenciales, ¿cierto? Puede ser aguda o subaguda. El paciente puede tener dolor torácico, ¿cierto? Puede tener palpitaciones, haber tenido una lipotimia con síncope, y se puede presentar taquicárdico, taquipneico, y uno, si sospecha, uno lo que busca es el pulso paradójico, ¿cierto? Y el pulso paradójico está mal llamado paradójico, porque es algo que es fisiológico, ¿ya? Normalmente, cuando nosotros inspiramos, ¿cierto? Al aumentar el retorno venoso, se llena la cavidad derecha y esto desplaza un poco por la interdependencia ventricular, desplaza el tabique ventricular del lado derecho al izquierdo. Y eso hace que el gasto, o sea, la presión disminuya en un porcentaje que puede ser hasta 10 milímetros de mercurio. Cuando uno tiene un taponamiento cardíaco, lo que puede producirse es que este mecanismo se exagera, ¿ya? Entonces, en vez de caer menor a 10, te va a caer más de 10. O sea, este mecanismo fisiológico se exacerba, ¿ya? Y si es que está presente, orienta mucho que el paciente tiene un taponamiento cardíaco. Ahora, esto no es patoneumónico de esta enfermedad, ya que puede estar presente en otras condiciones, como por ejemplo un neumotórax a tensión, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque la verdad tenemos pocas herramientas, tenemos clínica muy poco sugerente, son síntomas bastante inespecíficos. ¿Qué hacemos para poder empezar a sospechar esta enfermedad? Y aquí algo que yo he recalcado en todas las charlas es que tienen que ser muy buenos clínicos, tienen que hacer una muy buena historia clínica, tienen que hacer un muy buen examen físico y apoyarse de las herramientas que tengan. Entonces, por ejemplo, una herramienta importante siempre cuando evalúan una disnea o un dolor torácico, tienen que siempre pedir una radiografía de tórax. Y acá lo que se ve es cómo sería una radiografía de un paciente que tiene un derrame pericárdico, ¿ya? Y lo que siempre se describe es como la botella de Pinot, ¿ya? Que básicamente ustedes ven un gran corazón, una cardiomegalia, pero con una base bien estrecha, ¿cierto? Y es esta la radiografía más clásica de un derrame pericárdico. Otras cosas que ven que es más interesante es en el electrocardiograma, ¿ya? En el electrocardiograma lo que van a ver es la alternancia de voltaje y eléctrica. ¿A qué me refiero con esto? Recuerden que cuando yo tengo algo que se interpone entre la cavidad, es entre el tórax y el corazón, por ejemplo, puede ser aire o el paciente muy obeso, o en este caso que hay líquido pericárdico, ustedes van a ver que los complejos, el voltaje de los complejos en el electrocardiograma va a disminuir. Por eso es que cuando hay derrame pericárdico, los complejos se ven muy pequeños, ¿ya? Y una cosa, dado que este corazón se va a estar moviendo, van a ver alternancia de voltaje. Quiere decir, por ejemplo, este QRS es mayor que este, o sea, en voltaje. Y además se puede producir, dado los movimientos del corazón que está nadando, ¿cierto? En un gran contenido en una piscina de agua, se puede incluso ver alternancia eléctrica. Este podría ser un electrocardiograma que le puede ayudar a orientar el diagnóstico. Y otra de las cosas que, dado que de repente es muy difícil pesquisar, ¿cierto? El famoso pulso paradójico, y además de eso, que probablemente ustedes no tengan acceso a una línea arterial en los pacientes,
la cosa que se ha escrito también útil es un simple saturómetro, ¿cierto? La pletismografía por saturometría les puede demostrar algo parecido a un pulso paradójico. Y esto también puede ser algo sugerente que le hace sospechar que el paciente, si ya ustedes sospecharon que tiene derrame pericárdico, que hay algo malo que le puede estar ocurriendo, que se puede taponar eh, muy precozmente. Ok, pero cuando uno tiene un paciente con taponamiento cardíaco, estamos hablando del espectro más grave de la enfermedad, porque habitualmente uno va a tener una gama de pacientes, desde los asintomáticos, pasando por una pericarditis, ¿cierto? Un paciente que tenga derrame pericárdico y el espectro más severo, cuando el paciente tiene compromiso hemodinámico o tiene ya compromiso en las cavidades derechas, que es el taponamiento cardíaco. Y cuando a ustedes le enseñan, probablemente en la semiología clásica de tercer año de medicina, siempre hablan de la tríada de Beck, ¿cierto? Que es la ingurgitación yugular, los tonos cardíacos apagados y la hipotensión. El problema de todo esto es que cuando ustedes ya tienen la tríada de Beck es porque llegaron muy tarde, ¿ya? La idea es llegar antes de que el paciente se encuentre hipotenso, porque si ustedes ya detectaron que el paciente tiene taponamiento cardíaco cuando el paciente está hipotenso, van a tener que hacer las cosas más rápido, van a correr más riesgo, tanto ustedes como el paciente. Entonces, acá yo creo que tienen que ocupar otras herramientas que solamente son clínicas, que son muy importantes de evaluar. Si ustedes ya vieron que el paciente tiene un derrame pericárdico, lo que tienen que hacer es observar los signos vitales, ¿cierto? La presencia de taquipnea. O si un paciente tiene el sistema simpático activado, está tratando de compensar, ¿cierto? Está taquipneico, está sudoroso, está diaforético, está agitado, y nosotros sabemos que ese paciente que tiene derrame pericárdico son cosas que nos van a orientar que las cosas van mal. Probablemente ese paciente puede estar, no está hipotenso, no ha llegado a la tríada de Beck final, pero puede llegar a hacerlo muy prontamente. ¿Y qué hacemos? Porque es la clínica lo suficiente para poder descartar un taponamiento cardíaco, y esta pregunta se la han hecho. En 2007 la llama publicó esta revisión, ¿cierto? Si es que efectivamente habían variables clínicas que nos pudiesen decir que el paciente ya estaba con taponamiento antes de que esté en hipotensión. Y la verdad es que la única conclusión de esto es que se necesita algo más. ¿Y cuál es ese algo más? El ultrasonido, ¿cierto? El ultrasonido clínico, que es algo que cada vez está más disponible en sus centros, y probablemente algo que van a escuchar, que ya estuvieron en charlas ayer, y lo vamos a seguir nombrando porque es tremendamente útil. La verdad es que las urgencias debiesen tener idealmente todas acceso al ultrasonido, ¿ya? Y en el ultrasonido clínico focalizado cardíaco lo que van a tener que buscar son tres cosas, ¿ya? La primera es dilatación de la vena cava inferior. Si ustedes tienen una dilatación de la vena cava inferior, eso va a orientar a que el paciente ya tenga un shock obstructivo, hasta demostrar lo contrario. Si el paciente tiene la vena cava no dilatada, e incluso es variable o está filiforme y tiene derrame pericárdico, ese paciente no tiene shock obstructivo, ¿ya? Así que es la primera cosa que ustedes tienen que buscar. Luego, que lo que se busca con el ultrasonido es el colapso de las cavidades derechas. Es como lo que comentamos, antes de que se manifieste la hipotensión, lo primero que va a fallar son las cavidades derechas, porque eso nos va a hablar de que hay una repercusión hemodinámica, ¿ya? Entonces, ¿qué se busca? Se busca el colapso del ventrículo derecho en diástole y el colapso de la aurícula derecha en sístole, ¿ya? No me voy a detener en esto porque no era la idea de la presentación, pero esas son las cosas que se buscan. Y otras cosas que ya son más avanzadas en el ultrasonido, que es el pulso paradójico, pero buscarlo eso en ultrasonido ocupando el Doppler y la velocidad transmitral, ¿ya? Que no va a ser motivo de esta charla. Pero yo acá les dejo, acá tienen un video para ver cómo se vería. Esta es una visión para estrenar larga, y ustedes ven el corazón, ¿cierto?, en este eje, y ven una gran cantidad de contenido hipogénico que lo rodea, que es el líquido, y ven incluso que cuando las válvulas se abren, acá, que es el ventrículo derecho, cómo bambolea hacia abajo, ¿cierto? Esta visión de una ventana apical, ¿cierto? Ustedes están viendo la aurícula derecha, cómo se colapsa. Y además de eso, uno de los modos más importantes, y creo que de las herramientas más útiles del modo M, es hacer este ejercicio de colocar el modo M en esta posición, y poder mirar que cuando las válvulas están abiertas, eso quiere decir que cuando las válvulas mitrales están abiertas, va a estar en diástole, ya se colapsa el ventrículo derecho, está hacia abajo. Y eso es, pero sin duda,
antes de poder plantear, ustedes solamente mirando la vena cava inferior, si está dilatadísima, ustedes tienen que pensar que eso está taponado hasta demostrar lo contrario. O con fisiología de taponamiento hasta demostrar lo contrario. Bueno, y aprovecho de hacerle un poco de publicidad a mi amigo y para que se inscriban, y acá tienen un video de él, del doctor Basaure, de cómo, de las cosas que ustedes tienen que buscar en en el ultrasonido cuando se enfrentan a un paciente que tiene derrame pericárdico en este, y qué podría obligar o a pensar que está con fisiología de taponamiento. Habla con más detalle y yo creo que escapa un poco de esta presentación, pero para que lo consideren y se suscriban a su canal. Ok, y cuando ustedes tienen un paciente que está con taponamiento cardíaco, lo que van a tener que hacer es una pericardiocentesis, ¿ya? Y partamos por los insumos. Mi favorito es que si es que ustedes tienen disponible un catéter central, idealmente monolumen, ese es el que debiesen utilizar, si es que lo tienen. Si no tienen eso, lo segundo que yo utilizaría sería una Branham 14 que sea larga. Y si es que no tengo nada de eso, pudiese ser una aguja de punción lumbar 18. O sea, aquí voy a mostrar un video cómo sería con la técnica ciega, ¿ya? Entonces, con una jeringa, ¿ya? Ustedes conectan una llave de 3 pasos, ¿ya? Y obviamente tienen que mantener o sea, como o sea, este proceso es estéril, obviamente, ¿ya? Conectan la jeringa que puede ser una de punción lumbar, ¿cierto? Y se van a hacer el aseo del paciente, ¿cierto? Con clorexidina, hacen un campo clínico grande, ¿cierto? Obviamente, y empiezan a buscar la referencia anatómica. Cuando uno lo va a hacer a ciegas, lo que tiene que hacer es buscar el espacio subxifoideo, ¿cierto? Entonces, con la aguja, lo que hacemos es identificar el apéndice subxifoideo, ¿ya? Y uno o dos dedos más hacia abajo, tocamos, ¿cierto? Introducimos la aguja y apuntando en 45 grados hacia el hombro del lado izquierdo, empezamos a avanzar aspirando, ¿ya? Eso hasta que nosotros tengamos que refluye la jeringa, ¿ya? Entonces en este momento el operador está introduciendo la aguja y está aspirando hasta que sale líquido. Y ahí está saliendo el líquido. Como ustedes pusieron una llave de 3 pasos, después lo que pueden hacer es conectar, ¿cierto? Otra jeringa en el otro portal para poder ir drenando este líquido, ¿ya? Así como se muestra en este video. Entonces, hice este video cuando tenía sueño, así que estaba medio lento en ese momento, por eso me demoro mucho en colocarlo, ¿ya? Ahí ustedes se dan cuenta como el operador ahí traspasa el líquido para la otra jeringa, ¿ya? Y así ustedes pueden ir drenando un poco el líquido, ¿ya? Y una de también, tanto para hacer el diagnóstico, también te puede ayudar para poder hacer la punción, ¿cierto? Y que sería, yo creo que más estándar en estos momentos, si es que lo tienes disponible, es hacerla ya con ultrasonido, ¿ya? Y ahí yo les voy a recomendar que siempre, si es que van a hacer una punción con ultrasonido, ocupen el transductor curvilíneo. Curvilíneo abdominal porque van a poder ver mejor a la aguja, ¿ya? Y en esta visión, por ejemplo, que están suxifoidos, pero colocan el transductor en esta posición, ustedes van a ver cómo se va a introducir la aguja en tal sentido y la van a poder visualizar hasta que lleguen al espacio pericárdico y ahí ustedes están seguros que llegaron, no corrieron ningún riesgo de pinchar ninguna otra estructura que les importara, ¿ya? Esta sería como una visión apical de 4 cámaras. La verdad es que uno elige probablemente el bolsillo que tenga mayor cantidad de volumen, y esto en un paciente real, ¿cierto? ¿Cómo sería el pinchar con guiado bajo eco? Ahí ustedes pueden ver en un reductor curvilíneo, ¿cierto? Y ahí va la aguja, que la está marcando el puntero, y ahí entra al espacio. Y esto no es tan infrecuente. La verdad es que esto pasó hace 2 semanas en el Hospital Regional de Temuco, donde nuestra residente se enfrentó a un taponamiento cardíaco y el doctor Pablo Badilla, que es el que tiene la charla, que va a dar la charla que viene, participó también de realizar esta pericardiocentesis. Así que la verdad es que no es tampoco que sea tan raro de ver. Ok, y pasemos a la segunda parte de la charla, cuando uno habla de penetrantes cardíacas, ¿ya? Y aquí el contexto es totalmente distinto. Aquí estamos hablando de un paciente que llega un politraumatizado probablemente o con una historia de trauma, ¿ya?
Y más habitualmente, los que llegan vivos al hospital van a ser con un trauma cardíaco por herida de arma blanca. Esta patología tiene una alta mortalidad, pese a que ya estamos en los años, en el siglo XXI, la verdad es que tiene igual una mortalidad cercana al 50%. Probablemente antes era mucho mayor, pero aún así es una moneda al aire. Y si uno revisa la herida, obviamente la cavidad más expuesta es el ventrículo derecho, y esto es por posición. Ustedes saben que el ventrículo derecho es el ventrículo que está más hacia el anterior, y eso va a estar afectado en el 50% de las veces. La otra cavidad que se afecta es el ventrículo izquierdo, ¿ya? Y con menor cantidad de oportunidades, las aurículas tanto derecha como izquierda. Y antes hablábamos del triángulo cardíaco, ¿ya? Y se hablaba de una zona cardíaca que era el triángulo que había que sospechar una herida cardíaca. Hoy en día se ha cambiado un poco ese concepto y se ha evolucionado a una caja cardíaca, ¿ya? Esta caja cardíaca obviamente involucra mucho mayor espacio porque uno tiene que sospechar esta patología no tan restringido como solo un triángulo, sino que una caja que probablemente por la matiz, obviamente por eso está con cierta tonalidad. Cuando esté más oscura es donde probablemente tenga yo mayor riesgo. Esta caja cardíaca se distribuye entre el apéndice cifoide, ¿cierto? Las clavículas y las mamilas hacia lateral. Cualquier herida que esté en esta posible caja cardíaca, yo tengo que sospechar que puede ser un trauma penetrante cardíaco hasta demostrar lo contrario. Y probablemente ustedes se enfrenten a algo así cuando llega un paciente con trauma cardíaco penetrante en los servicios de urgencia. Y ya sabemos que la triada de Beck quiere decir que el paciente esté con incurgitación yugular, hipotensión, tonos cardíacos apagados, va a estar en un 30% de los pacientes ausentes, así que no va a ser suficiente para poder diagnosticar que el paciente esté con un derrame pericárdico y esté taponado. Entonces ustedes tienen que buscar herramientas que sean sencillas, rápidas y porque lo más importante va a ser un diagnóstico precoz. Si ustedes hacen el diagnóstico precoz, van a hacer que el paciente sobreviva con mayor probabilidad. Y acá sí que el ultrasonido clínico ha demostrado mucha efectividad para poder detectarlo. Tiene una sensibilidad cercana al 99% y este es un caso real que llegó de un paciente, no en mi hospital, pero de la literatura, que llegó con trauma cardíaco penetrante. Y ustedes ven, ¿cierto?, como en todas las visiones de las ventanas cardíacas se puede ver una banda anecogénica que rodea el corazón. Ok, y ya que tenemos diagnosticado que el paciente llegó con una herida penetrante cardíaca, tiene líquido pericárdico en el ultrasonido, ¿qué hacemos en la urgencia ahora que tenemos este desastre, cierto? Y acá las preguntas son dos. Primero, ¿tenemos un trauma penetrante cardíaco? La respuesta es sí, ya lo diagnosticamos, sabemos que está. Acá hay que preguntarse esto, ¿hay o no cirujano en donde estoy trabajando? Si hay cirujano, o sea, si no hay cirujano, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que derivarlo rápidamente y probablemente, eventualmente, tengamos que hacer una pericardiocentesis si es que el paciente está inestable, ¿ya? Pero, si yo tengo cirujano, ¿cierto?, disponible en el centro donde estoy trabajando, tengo que llamarlo rápidamente. Y ahí la pregunta es, ok, ¿el paciente está vivo? Si está vivo, tengo que no perder mi tiempo. No tengo que perder mi tiempo haciendo una pericardiocentesis. No, acá no se pierde tiempo. Lo único que se tiene que hacer es llevar lo antes posible al paciente a pabellón. Colocarle una vía de venoso, cristaloides, ¿cierto? Porque obviamente también hay que tratar de que ese gradiente de llenado sistémico esté con una adecuada presión, ¿cierto? Con un adecuado retorno venoso, y después de eso, rápidamente a pabellón. No perder mi tiempo en hacer tonteras en el reanimador, ¿cierto? Porque si es que yo pierdo mi tiempo, puedo llegar como esto es tiempo dependiente y es una patología aguda, si es que espero mucho, puede perder los signos de vida en el reanimador, ¿ya? Y si es que el paciente no llegó vivo o pierde los signos vitales durante tu evaluación, o sea, el paciente estaba vivo, te estaba conversando y de un momento de otro tuvo un evento de paro cardiorrespiratorio y ya en menos de 15 minutos, lo que tienes que hacer es sacar, y todo tu equipo va a tener que sacar mucho huevo, ¿ya? Mucho huevo, porque lo que van a tener que hacer como equipo es una toracotomía de resucitación, ¿ya? Un procedimiento súper cruento, ¿ya? De salvataje, ¿cierto? Que involucra abrir el tórax a un paciente en el reanimador de tu urgencia, ¿ya? Y esto es lo que eventualmente uno se ve expuesto, ¿ya? La verdad es que en la formación uno se expone, bueno, en Santiago se expone uno mucho a esto, ¿ya? Así que no es tan infrecuente que ocurra, ¿ya?
¿Cuáles son los objetivos de la reanimación de la toracotomía de resucitación? Bueno, obviamente esto es algo multidisciplinario, lo que se tiene que hacer es manejar la vía aérea concomitantemente, reanimarlo con hemoderivados, transfusión unos a uno, realizar una toracostomía al lado derecho para ponerle un tubo pleural, y al lado una toracotomía para poder hacer una pericardiotomía y poder liberar supuestamente al corazón de ese taponamiento, hacer hemostasia probablemente cardíaca, puede ser incluso colocando una sonda Foley, hacer masaje cardíaco interno y en los casos más severos incluso hacer un clamp aórtico. Y esto es lo que ocurre, o sea, cuando ustedes se enfrentan a una herida penetrante cardíaca y van a hacer, el paciente llegó sin signo de vida o se paró en el reanimador y hacen este procedimiento en el reanimador, es así como se vive. O sea, mucha gente, un caos, un procedimiento tremendamente peligroso, ¿cierto? Porque expone a todos los que están participando, incluso de que ellos mismos se lesionen, ¿ya? Acá se hace una reanimación concomitantemente de vía aérea, hay una enfermera que está colocando las vías venosas, se está activando el código de sangre, existe un cirujano que está abriendo el tórax del paciente, el esfinoqueto, los auxiliares, las drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Un procedimiento que la verdad es que tiene muchos pasos y en pocos segundos. Es imposible que ustedes lo hagan solos o con dos personas, tiene que ser un equipo completo, ¿ya? Y acá entonces el principal rol de hacer donde tiene su mejor outcome en las heridas penetrantes cardíacas es justamente porque te está jugando la vida del paciente. El paciente ya está en un colapso, o sea, es esto o nada. Acá tu oportunidad es una moneda al aire, ¿ya? El paciente ya está en paro, más no lo puedes empeorar, ¿ya? Es jugársela que drenando el pericardio y realizando una pericardiotomía puedas lograr que el paciente salga del paro cardiorrespiratorio. Y para resumir, entonces, cuando ustedes tienen una penetrante cardíaca y lo confirman porque tienen una herida cerca de esta caja cardíaca y tienen un ultrasonido clínico, confirman derrame pericárdico, la siguiente pregunta es, ¿hay cirujano disponible? Si la respuesta es no, ¿está estable el paciente? Si es sí, lo derivo. Si no está estable, voy a tener que hacer una pericardiocentesis y derivarlo, ¿ya? Si hay cirujano disponible en tu centro y el paciente está vivo, lo que tengo que hacer es llevarlo rápidamente a pabellón. Y si está en paro cardiorrespiratorio, lo que tengo que hacer es, y lleva menos de 15 minutos, tendré que hacer una toracotomía de resucitación en box, ¿ya? Eso, acá les dejo el código QR para que revisen la bibliografía, ¿ya? Le aprovecho de dejar un par de segundos para que la escaneen y la guarden. Sáquenle una foto, lo que quieran, ¿ya? Y eso sería por hoy. Muchísimas gracias, doctor. Estuvo muy buena la charla, súper didáctica, como siempre. Muchas gracias por